Amados hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes en sus casas, en sus hogares. Desde aquí compartiremos hoy esta palabra del Evangelio. Contamos con la presencia de nuestro hermano Jonathan, Toño, el hermano Mercedes, para compartir el mensaje de hoy, que es la oración. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? Para que la oración tenga respuesta de parte del Señor. Y también aprendamos cuándo y por qué habrá respuesta y por qué no habrá respuesta. Es la razón por la cual les invitamos a todos ustedes para que pongan atención, estén atentos y puedan compartir esta hermosa bendición, la palabra de Dios. Aquí, desde la casa de Dios, Maestro de Galilea, les invitamos a todos, hermanos, hermanas, que inclinen su rostro para hacer una oración de agradecimiento al Señor. Y declaramos: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Espíritu Santo, te damos gracias en esta noche, porque nos has dado vida y vida en abundancia. Por eso estamos hoy para darte la honra, la gloria y la victoria, Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que toques los corazones de cada uno de mis hermanos que nos oyen, que nos ven, para que su corazón pueda conmoverse, Señor, dándole un corazón nuevo, Señor, para que entiendan tu palabra y hagan de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermanos, les invito que abran su Biblia en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Y declaremos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué hermoso mensaje el Señor nos comparte en estos dos versículos, en el cual destacamos 4 palabras, hermanos, que son muy importantes. Primero, si se humillare mi pueblo. Segundo, la oración. Tercero, buscar el rostro de Dios. Y el cuarto, la conversión. Si todos los seres humanos y todos los siervos fieles del Señor y leales al Señor hiciéramos de acuerdo a la voluntad que el Señor nos está marcando en estos 2 versículos, hermanos, toda petición que ustedes tengan que hacer al Señor Jesucristo, todo se hará, porque se hará de acuerdo a la voluntad de Dios y no nuestra. Y este mensaje podemos comprenderlo mejor a la luz de otra lectura bíblica del Antiguo Testamento,
En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo de 1 al 10. Pero veamos nada más del 3 al 8. Del 3, capítulo 3 al versículo, capítulo 3, del versículo 8 al 10. Dice en el 8: cúbranse de cilicio los hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Esta es la preocupación del pueblo de Nínive, hermanos, hermanas, que obedecieron la palabra de Jonás. Y dice la palabra en el 10, versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta es una prueba, hermano, hermana, que nos están viendo, que nos oyen, que Dios, a través de la oración, pero de acuerdo a su voluntad, Él cambia la sentencia decretada en contra de los siervos malos. Cambia la oración, el decreto de muerte lo cambia. De ahí la necesidad de que todos los siervos fieles creyentes hagamos toda oración de acuerdo a su voluntad. Y en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7 dice: Jesús dijo: pidan y se les dará. Aquí está la fuente, es la palabra del Señor Jesucristo, que nos está prometiendo de que se hará todo lo que el siervo fiel, el creyente fiel, leal, pida. ¿Por qué orar? ¿Cuál es el propósito de la oración, hermanos, hermanas? Vamos a ver esto en 5 puntos. El primero dice: Dios entregó al hombre el dominio de la tierra. Y dijo, y aquí lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 28, y dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuánta promesa el Señor le da al hombre para dominar la naturaleza. Cuántas promesas, hermanos. Pero ¿qué hizo el hombre? Hizo mal uso de estas promesas el primer hombre. En el punto 2 dice: el hombre no es el dueño de la tierra, pero Dios sí, y le asignó la responsabilidad de gobernarla. Sin embargo, el hombre escogió hacer su voluntad, y al pecar entregó su autoridad y responsabilidad al diablo. Esa lectura la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y en Lucas 4, 5 al 7 dice:
El diablo le hace saber a Jesús que él tiene potestad sobre la tierra cuando le muestra los reinos de la tierra y le dice: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Quién le entregó esa autoridad a Satanás? Adán, el primer hombre. Jesús reconoce que esa autoridad había sido entregada al diablo. Él lo llamó el príncipe o el Dios de este mundo. Y esa lectura, hermanos, hermanas, se encuentran en 3 versículos diferentes del libro de Juan. En el capítulo 12, versículo 31. En el capítulo 14, versículo 30. Y en el capítulo 16, versículo 11. Otro aspecto a destacar. Una de las razones para las cuales Jesús se hizo hombre fue para recuperar lo que Adán le había entregado al diablo a través de la manzana, ¿sí? El pecado. Dice: en la cruz Jesús le dio a Satanás un golpe en la cabeza, lo venció, le arrebató el dominio y la autoridad que tenía sobre la tierra. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Esa lectura la encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15. Otro aspecto a destacar: Jesús le quitó al diablo la autoridad que tenía sobre el mundo y nos la entregó a nosotros. Dice la palabra: ejercemos esta autoridad nosotros cuando oramos. Vean, hermanos, qué tan importante es esta palabra. Es la oración que hacemos todos los días en nuestro altar, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, para enseñarle el evangelio en casa. Porque toda educación, porque toda obediencia, porque toda disciplina nace y crece en el seno del hogar a través de la responsabilidad de los padres. Ellos son los principales responsables de que los hijos no se pierdan y tengan una cultura de disciplina, de orden, de respeto, de obediencia a sus autoridades. Dice la palabra en Mateo 16, 19: te daré las llaves del reino y de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Todo eso se hará, hermanos, cuando usted, cuando yo, cuando todos los siervos, los creyentes fieles y leales al Señor, y hagamos la oración en estos principios, en estos términos que marca la Biblia. Entonces, todas estas promesas se harán en el nombre de Jesús. Y el último aspecto: todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. En Juan 14, 13. Porque Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, versículos 9 y 10. Esa es la manera, la forma en cómo Dios quiere que oremos todos, que seamos rendidos a su presencia, que destaquemos el honor que Él merece, la reverencia por su investidura, la sumisión nuestra, que digamos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es muy importante, hermanos, y que no falte la alabanza y la adoración a Dios. Dice la palabra: Jesús nos ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Para hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Lucas 10:9. Dios estableció la ley más importante del universo, una ley que garantiza su soberanía y la total libertad del hombre: la oración. Vean qué importante es la piedra angular de nuestra relación personal de nosotros los creyentes con nuestro Dios. Desde la creación, Dios escogió hacer su obra en la tierra a través de los seres humanos. Por eso la oración es necesaria. Algunos, los que hemos decidido obedecer a Dios y oramos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Al orar establecemos las condiciones necesarias bajo las cuales Dios legalmente puede imponer su voluntad. Y dice un investigador sobre este mensaje: todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a una oración de fe. En otras palabras, Dios espera hasta que oremos antes de hacer lo que Él quiere hacer. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino porque así lo ha escogido. Así ha escogido ejercer el Señor la voluntad soberana de Él. Y un mensaje que ilustra esta parte de la oración es lo que le declaró el apóstol, el profeta Isaías a Ezequías, rey de Judá, en el capítulo 38 del versículo 1 al versículo 5. Y dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque no vivirás. O sea que iba a morir. 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, llorando. Volvió la espalda a la pared, llorando. Y vean lo que declaró: Señor, yo he andado en tus caminos, he hecho lo que has deseado, lo que ha sido agradable a ti, Señor. Y desgarró su corazón Ezequías, rey de Judá. Y vean, hermanos, dice la palabra que cuando el profeta Isaías abandonaba su casa, vino palabra de Dios para declararle: vuélvete a mi siervo y declárale que he oído su oración.
y que he agregado 15 años más de vida. Amén, gloria a Dios. Esta es la confirmación de la palabra que Dios nos da a todos los creyentes para que creamos en su palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Tenemos la presencia de nuestro hermano John. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos en esta noche, una vez más, estar reunidos con ustedes. Estamos muy contentos de hoy poder compartir una vez más con ustedes por qué debemos orar. La Biblia nos dice que Dios nos pide que oremos para que su reino sea establecido. Eso lo vemos en Mateo 6:10. Y Jesús nos dice también que quiere enviar obreros. En Mateo lo marca Mateo 9:36-38. Pero Él necesita también que oremos. Ezequiel 22:24-31. Dice que cuando Dios buscó a una persona que se pusiera a la brecha a favor de la tierra para que no fuera destruida, no la encontró. Nosotros, mis hermanos, tenemos la necesidad de orar. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer día con día? Buscar al Señor. Aún Jesús oró. Jesús oró para buscar el rostro del Padre, para buscar la voluntad del Padre. Inclusive Dios mismo por la palabra hizo el cielo y la tierra. Recordemos que en Génesis nos dice que Dios dijo, hágase la luz. No Dios pensó. Dice Dios dijo, Dios habló y dijo, hágase la luz, sepárese las aguas de las aguas. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad también. Tenemos ese deber de orar. ¿Cómo orar? Muchas veces como varones no sabemos cómo orar. Muchas veces nos encontramos perdidos o solo hemos seguido la forma en la que oran los demás, o hemos visto que los demás oran de cierta forma y así lo tratamos de hacer. O inclusive también hemos tratado de repetir frases y palabras. O inclusive también hemos traído costumbres de, por ejemplo, si tú en algún momento estuviste en otro tipo de iglesia, estuviste en la iglesia tradicional, te traes costumbres de cómo que realmente no es una oración, que es rezar, le llaman ellos rezar, que repites una y otra vez. Entonces, de esta forma traemos muchas veces ese tipo de modelo de la oración. Pero ¿cómo es que nosotros debemos orar? Primer punto, tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos, todo lo que hablemos debe ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Lo vemos en Juan 14:13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice Jesús, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Nosotros tenemos que pedir en nuestra oración en el nombre de Jesús, no en el nombre de Alá, no en ningún otro nombre, en el nombre de Jesús. También debemos de orar con voz audible. Yo he visto muchos hermanos que empiezan a orar y hacen esto. Hermano, ¿qué está haciendo? Estoy orando. No, pues no lo escucho nada, mi hermano. No, pues es que estoy orando. Tenemos que orar con voz audible. Salmo capítulo 5 versículo 3 nos dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Realmente cuando nosotros estamos orando, ¿el Señor está escuchando nuestro clamor? ¿Cómo estás orando, varón? ¿Cómo estamos tomando de en serio la oración? Si tú no oras con voz audible, yo no creo que tu oración sea en serio. ¿Sabes por qué? Porque, mira, cuando nosotros vamos a platicar con alguien, yo trato de que me escuche, ¿sí? Yo voy a platicar con mi amigo, yo voy a platicar con el vecino, con quien sea, y yo voy a hablar fuerte y claro para que me escuche. Aun cuando le esté diciendo algo discreto, oye,
si supiste que así, yo voy a hablar con voz audible. Y no puede ser, mi hermano, posible que muchas veces oramos y no estoy diciendo nada. Tenemos que orar con voz audible. Aunque Dios sabe lo que pensamos, el poder de la oración está en lo que confesamos y proclamamos con nuestra boca. Jesús dijo en Marcos 11, 23 al 24: les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, 23 al 24. Tenemos que hablar con voz audible. Se tiene que entender lo que estamos diciendo. Tenemos que orar también con clamor y compasión. He visto muchas veces hermanos, hermanas que están orando y sí, Señor. Sí, Padre. Sí, en las manos levantan. Sí, Señor. Sí. Ay, sí, Padre. No, te necesitamos. Oye, brother, no manches. Creo que a veces ponemos más empeño, ímpetu para andar contando chismes que no debería ser. Oye, fíjate que, ¿te acuerdas del hermano fulanito? No manches, no tienes idea. Fíjate que el hermano anda mal el hermano. Ah, sí, a ver, cuéntame. Hasta más acentuación le ponemos, más interés. No, muchas veces oramos sin interés. Debemos de orar con clamor y pasión. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Esto está en Segunda de Reyes 20 del 2 al 4, y Hebreos 5 al 7 también lo marca. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Hebreos 5, 7. Muchas veces no hay fe en nosotros. Muchas veces estamos carentes de fe. Yo te voy a poner un ejemplo fácil. Los que están en casa, que son padres, yo creo que van a entender esto. Cuando un niño pequeño quiere un dulce, ¿cómo se lo pide al papá? Papito, oye, ¿me compras este dulce, por favor? Sí, por favor. Una paleta, ¿no? Una paleta. Papá, cómprame esta paleta, por favor. Ándale, papá, cómpramela. Yo no creo que llegue el niño: papá, quiero esta paleta, papá. No, y la tira por ahí. Nosotros tenemos que pedir al Señor con clamor y pasión. Tiene que haber esa pasión dentro de nosotros, porque no le estamos hablando a un objeto, porque no le estamos hablando al vecino, porque estamos hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros también, cuando pidamos, tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Esto está en Primera de Juan 5, 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Qué necesidad tenemos el día de hoy? Mira, puede ser que tú necesites, te lo pongo fácil, un transporte. ¿Cómo estás pidiendo? Señor, yo quiero que me compres, yo quiero que me llegue, que me traigas, que me ayudes, porque yo quiero un auto deportivo convertible del año, porque pues lo necesito, Señor, porque tengo que andar fresa, tengo que lucir bien y yo necesito ese convertible. Te hago una pregunta: ¿eso es pedir conforme a la voluntad del Señor? ¿Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios? El Señor sabe lo que hay dentro de nosotros, sabe cuál es el deseo de nuestro corazón. Pero te voy a decir algo: muchas veces la voluntad y el deseo que hay en nuestro corazón no es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el propósito por el cual estás pidiendo el vehículo? ¿Para lucir bien? ¿Para que sea un transporte para ti, para tu familia? ¿Cuál es el propósito? Pedimos, pero pedimos mal, porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Señor, yo quiero un trabajo donde
donde yo solo mande y gane mucho dinero y yo no haga nada. Te voy a decir algo, Dios te puede bendecir y prosperar con una empresa, pero te voy a decir algo también, tú tienes que trabajar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ha mandado aquí a la tierra y en ninguna parte de la palabra dice que no vamos a sufrir. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces pedimos muchas veces, pero pedimos mal. Necesitas un buen trabajo, necesitas una buena casa, necesitas un transporte donde moverte. Claro que el Señor te lo va a dar, pero recuerda también que todo eso es añadidura. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando mantenemos una relación constante con Él por medio de la oración, pasando tiempo en su presencia, la lectura de la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Yo he escuchado mucha gente que dice, quiero tener un buen trabajo y quiero tener un buen trabajo, pero no salen a buscarlo. Y estamos utilizando la oración como reemplazo de la acción. Estamos reemplazando la obediencia con la oración. Tenemos nosotros que trabajar, inclusive la palabra, la Biblia lo dice, el que no trabaja, que no coma. Conozco también gente que piden buenos trabajos, no salen a buscarlo, piden ganar mucho dinero, pero en su trabajo son irresponsables. Tenemos que nosotros llevar también la oración conforme a la obediencia. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Algo más importante también, tenemos que orar con fe. Tiene que haber fe en nuestro corazón. Si tú estás buscando la oración, buscando en oración, buscando un milagro, tú estás buscando sanidad, tú estás buscando un buen trabajo, pero tú no oras con fe, tú no estás orando realmente. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Tú tienes que orar con fe. Si tú te pones a orar, Padre, yo en esta noche te pido por la salvación de mi hijo. Ay, pero ese hijo que tengo de veras, de plano, es bien vago. Pues quién sabe, Señor, también se oyes. Ahí no hay fe. Ahí no estás orando con fe. Padre, yo te pido por la sanidad de mi esposa, de mi esposo. Híjole, pero pues la neta es que yo lo veo difícil, pero también se lo tiene ganado por andar comiendo mal o por andar cualquier. Oye, ¿eso es fe? Eso no es fe. Tú tienes que orar sabiendo que el Señor lo va a realizar. Tú tienes que orar sabiendo en quién estás orando y a quién le estás pidiendo. Cuando oramos debemos tener la seguridad que Dios va a responder nuestra oración. Tenemos que orar con una conciencia limpia. Muchas veces llegamos delante del altar cargados de problemas, dificultades, cargados de pecado, cargados de remordimiento, cargados de culpabilidad del enemigo. Nosotros tenemos que deshacernos de toda culpabilidad. Tenemos que pedir perdón delante de Dios primero antes de empezar a orar. Tenemos que orar con una conciencia limpia. Tenemos que orar libres de la culpabilidad que el enemigo pone muchas veces en nuestra vida. Salmo 66:18. Si en mi corazón no hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. También tenemos que tener un espíritu perdonador. Muchas veces queremos orar, pero tenemos problemas con el hermano que está al lado. Los días domingo tenemos problemas con nuestros líderes, con nuestros pastores. ¿Por qué? Por desobedientes. Tenemos problemas en la casa, con la familia. Muchas veces hay en nuestro corazón raíces de amargura con nuestra propia familia y no la hemos perdonado. ¿Cómo va a ser posible que Dios pueda perdonarnos y nosotros no podamos perdonar a nuestros familiares, a los quienes nos ofenden, a nuestros amigos, a nuestros hermanos? Tenemos que nosotros tener un espíritu perdonador. Marcos 11:25-26. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Nadie es más culpable que nadie.
Delante de Dios todos somos pecadores. Delante de Dios todos tenemos culpa. Si tú quieres recibir el perdón del Señor, tú también tienes que perdonar. Conozco familias que llevan años peleándose por algo tan insignificante, y familias que han ido a la iglesia, que estuvieron mucho tiempo en la iglesia, inclusive se veían en la iglesia. Te voy a hacer esta pregunta: tú que estás ahí en casa, ¿hay algo que tengas en contra de algún hermano, en contra de algún familiar? ¿Hay alguna ofensa que tú sientas que no puedes perdonar? Si tu respuesta fue sí, te hago la siguiente pregunta también: ¿qué va a pasar si los dos llegan con Cristo? ¿Qué va a pasar si lo ves ahí arriba? Uno de los dos no va a entrar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no estamos pensando en una vida futura, estamos pensando en lo que me hacen ahorita en el momento. Yo no puedo estar orando delante de la presencia de Dios, presentándome delante de Dios, si yo tengo rencor en contra de mi hermano, si yo paso al lado de él y no le hablo, si yo veo y digo, no, pues es que yo estaba en el ministerio, pero ese hermano pues es bien mala onda y por eso ya no le hablo. Tú tienes que perdonar. Si él no te perdona, el problema no es tuyo, es de él, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por quién tienes que perdonar? En primer lugar, por ti mismo. En nosotros tiene que haber un espíritu perdonador. El perdón sana nuestras heridas, permite que se restaure, permite que toda herida abierta en el espíritu sea cerrada. Pero tenemos nosotros que dar un primer paso, que es perdonar. Tenemos que ser específicos también cuando oremos. Miren, muchas veces he escuchado que dicen: yo, Señor, te doy gracias por todo. Gracias por todo lo que haces. Gracias. Tienes que ser específico. Gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, que estoy vivo. Gracias, Señor, porque me has mantenido con bien a mí, a mi familia, un día más, a pesar de toda esta situación que se está viviendo. Gracias porque no me has sobrado en la mesa, pero tampoco me ha faltado. Gracias porque sigues siendo bueno y muchas son tus maravillas y misericordias sobre mi vida. Gracias por mis hijos que están creciendo. Hay mucho por lo cual agradecer. Y nos basamos simplemente en decir, pues gracias por todo, Señor. Gracias a Dios por todo. No, mis hermanos, tenemos que ser específicos al momento de agradecer, inclusive también al momento de pedir. Pedimos y pedimos. Yo quiero tener mucho, Señor, yo quiero tener riquezas, pero te voy a decir algo: para la riqueza primero tiene que uno que tener sabiduría. Y primero tenemos que pedir sabiduría. Tenemos que ser constantes también en nuestro orar, día con día, constantes, perseverantes. ¿Te acuerdas el ejemplo que te puse del papá con el niño que pedía la paleta, que pedía el dulce? Si no se lo compran, a los 5 minutos vuelve: papá, quiero mi dulce. Y a los 5 minutos otra vez. O un juguete. Por ejemplo, esto he visto mucho: papá, ¿me compras este carrito? Quiero este carrito. Y inclusive pasan los comerciales en la televisión y ven el juguete que quieren y van y se lo piden. Y es constante. Muchas veces no podemos llevar una oración constante. Eso es lo que veíamos anteriormente, el lugar secreto. Tenemos que tener una perseverancia en nuestra oración. Lucas 18:7 dice: ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Qué es lo que pasa cuando el niño le insiste mucho al papá? Termina comprándoselo, termina dándoselo lo que le está pidiendo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Y Hebreos 11:6: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo busquen. Tenemos que orar constantemente. Tenemos que orar, llevar una vida de oración diaria, día con día. Tenemos que nosotros respetar nuestro lugar secreto. Si tú no has visto esta película, yo te la recomiendo bastante. Se llama Cuarto de Guerra.
búscala. Tú te vas a dar cuenta lo poderosa que es la oración. Pero ¿sabes qué? No es porque el poder habita en ti, es a quien le oramos, es a quien le pedimos, es a quien clamamos. ¿A quién estás clamando tú, varón? ¿A quién estás pidiendo? ¿A quién estás agradeciendo? Por último, debemos de orar a solas. Sabemos que la oración en comunidad, en iglesia, en hermandad es muy buena. Alienta el espíritu, aviva la iglesia. Pero también tiene que haber un momento especial en tu vida, varón, donde tú puedas orar a solas, donde tú puedas estar en intimidad con el Señor. Tiene que haber un momento en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:17, Jesús se fue a la montaña para orar. Inclusive Jesús, que era el Hijo de Dios, buscó un momento a solas para orar. Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Mateo 18:19 al 20 nos dice: si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No solo es importante orar a solas, sino también con otros. Era lo que yo te comentaba hace un momento. Es bueno orar con compañeros, es bueno orar con más hermanos de la iglesia, porque reaviva el espíritu, reaviva la fe, reconecta tu espíritu con el Señor, alienta, anima, pero también tenemos que buscarlo a solas. Hechos 4:24 nos dice: cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. En nuestra vida tenemos que llevar momentos de oración. Yo te acabo de mencionar cómo podemos orar y por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Qué es lo que lo impide? Yo te voy a dejar a mi hermano Merced, porque él te va a decir cuáles son los problemas que impiden que nuestras oraciones sean contestadas. Gracias, hermano, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la transmisión, hermanos. Sí, es un tema muy importante, las oraciones, como comentaba mi hermano Johnny. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? Bueno, yo antes de entrar en el tema quisiera compartirte una pequeña historia que por ahí leí. Fíjate que en cierta ciudad de algún lugar había una iglesia, ¿no? Que estaba en plena avenida principal, así como tenemos nosotros el honor de estar aquí en una avenida principal, ¿no? Resulta que a esa iglesia, como a unos 30, 50 metros, le pusieron un club nocturno. Y la iglesia organizó una oración de 24 por 24 horas orando día y noche los hermanos, para que Dios, así como lo oyes, para que Dios quemara ese club nocturno, ¿no? Estuvieron orando día, noche. En una semana su oración fue contestada. Un rayo cayó en el club nocturno, quemó todo el club nocturno, y el dueño de este club, como escuchaba las oraciones, como estaba muy cerca de ahí, demandó a la iglesia. Lo demandó. Ya en la iglesia, pues la iglesia negó, ¿no?, que él tuviera alguna responsabilidad por lo que le había pasado a ese club, ¿no? Así que el juez llamó, ¿no? Llamó a las dos partes, llamó al dueño, y el dueño argumentaba que la iglesia era responsable y la iglesia se deslindaba de los casos. Cuando el juez escuchó las dos partes, hizo una conclusión, dice, yo aquí no sé quién es el culpable, pero lo que sí sé, dice, que el dueño del club cree en la oración y la iglesia no cree en la oración. Y a veces así estamos, hermanos, no creemos en la oración, no creemos, oramos a Dios y no creemos. Ese es el principal motivo por el que a veces nuestras oraciones no son contestadas.
Y a veces la gente de allá afuera es la que cree más, aunque no se congrega en la iglesia, es la que cree más en las oraciones. Y una oración buena, pues ellos la aceptan, la toman. Gente que viene de fuera, cuando tú le oras, aceptan esa oración y la creen, porque están viniendo a un lugar de restauración. Y nosotros, que a veces ya llevamos tiempo congregándonos, llevamos tiempos en la iglesia, no creemos en el poder de la oración. Pero ¿qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? ¿Qué va a impedir? Bueno, en primer lugar, ya lo comentaba por ahí el hermano Johnny, el pedir mal. Cuando nosotros pedimos mal, nuestras oraciones no son contestadas. Santiago, el libro de Santiago 4:3 nos dice: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. Ese es uno de los motivos por la que nuestras oraciones no son contestadas. Pedimos mal. O como comentaba el ejemplo de mi hermano Johnny hace rato, estamos pidiendo para satisfacer nuestras propias necesidades, para cumplir nuestras propias pasiones, nuestros propios deleites. Estás pidiendo mal. El ejemplo que decía mi hermano: yo pido un auto, lo quiero para lucirme. Estamos en Acapulco, allá en la costera, estar, no sé, relajándome, y a veces no lo ocupamos para la obra de Dios. Tenemos el auto y nos negamos a prestar un servicio para la casa del Señor. Ese es uno de los motivos, el pedir mal. Otro por el cual nuestras oraciones no son contestadas es el orgullo. Somos demasiados orgullosos. Salmos 138:6 nos dice: el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Si nuestro orgullo no nos deja abrir nuestro corazón, no nos deja venir a la presencia de Dios, porque creemos que somos demasiados importantes para nosotros hablar con Dios, es por eso que nuestras oraciones Dios nos las contesta. Dice su palabra que Él toma en cuenta a los humildes, pero si tú eres orgulloso, Él te va a mirar de lejos, te va a ver de lejos nada más. Otro, pero yo digo que es uno de los más importantes, es el pecado. Por causa del pecado nuestras oraciones no son contestadas. Isaías, el libro de Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, Dios nos habla que el pecado nos oculta de Dios. Cuando nosotros tenemos por aquí un pecado escondido, un pecado que no hemos confesado, un pecado que a lo mejor no queremos que sepa, eso nos va a encerrar en un círculo a nosotros y nos va a apartar de Dios. Todo pecado que nosotros no confesamos nos va a apartar de la presencia de Dios. Cualquier pecado que tengamos ocultos en nuestro corazón nos va a apartar de la presencia del Señor. Tenemos nosotros que abrir el corazón y confesar nuestros pecados. Cuando nosotros hagamos esto, ¿qué va a pasar? Se nos va a abrir una puerta. La línea de comunicación con Dios se da directa porque confesamos nuestros pecados. Por el pecado más pequeñito que tú quieras ocultar, Dios lo sabe, pero Él quiere que tú lo confieses, que tú lo hables. Él es Dios todopoderoso. Él nos da esa gracia. ¿Qué significa gracia ante el pecado? La gracia es algo que nosotros no nos merecemos, pero Dios nos da la gracia del perdón. Cuando nosotros no creemos en eso y nos encerramos en ese pecado, no podemos hablar con Dios. Recuerdo una vez que platicaba el pastor, una iglesia aquí, que decía que estaba la señora barriendo y venía, escondía el polvo y la basura debajo de la alfombra. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando no
confesamos un pecado ante Dios. Dios sabe y Él te va a decir, ya te vi. Y si tú respondes, ay Señor, yo pensé que era el pastor, o sea, ¿qué estás demostrando? Estás teniéndole más temor a una persona que el temor a Dios. El temor a Dios tiene que ser lo que gobierne tu vida. El temor al Señor, no el temor a una persona. Si tú escondes un pecado, eso te aleja del Señor. Eso, si tú vuelves a poner esa parte tuya en esconder abajo de la alfombra tus pecados, nos va a alejar, nos va a apartar de Dios. Otro punto, la amargura. Comentaba mi hermano también que la amargura nos va a alejar del Señor. Hebreos 12:15 nos dice: asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y corrompa a muchos. ¿Por qué la amargura nos aleja? Yo entiendo y entendemos también que vivimos en un mundo rodeado por el pecado, vivimos en un mundo donde el que gobierna este mundo es Satanás, como decía mi hermano en un principio. Adán le cedió el derecho legal al diablo a que él gobierne este mundo. ¿Y él qué va a hacer? Nos va a mantener en roce con mis hermanos. Con un hermano tuyo a lo mejor va a tener una dificultad, a lo mejor va a haber una diferencia entre mi hermano Johnny, mi hermano Isaías y yo, que si nosotros no logramos corregir esas diferencias, va a brotar una raíz de amargura. ¿Y qué va a pasar con esa raíz de amargura? Va a echar raíces. Y esa amargura, si tú la dejas crecer, va a florecer y te va a apartar de la presencia de Dios. Tú puedes orar, pero mientras traigas esa amargura, mientras no saques ese pequeño odio que traes adentro, te aleja del Señor. Y es por eso que las oraciones no son contestadas. Otra de las cosas, la idolatría. El que nosotros pongamos algo que no sea Dios, que damos algo más grande, eso es idolatría. Y no solamente es adorar a las imágenes, que vayas a otra religión donde adoren imágenes. No, la idolatría puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser tu auto. Si tú pones en más grande tu trabajo que Jehová Dios, tú estás poniendo un ídolo que es tu trabajo. Si tú crees que es más importante tu causa o tu auto, ese es el ídolo al que estás adorando. Eso es lo que nos aleja de Dios. Ezequiel 14:3 nos dice: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. Y se pregunta, dice: ¿cómo voy a permitir que me consulten? ¿Cómo Dios te va a permitir a ti que vengas y le pidas y le digas: Padre, dame esto, cuando pones en primer lugar algo que no es Dios? Cuando pones en primer lugar tu casa, cuando pones en primer lugar tu auto, incluso la palabra de Dios dice que a veces pones en primer lugar hasta tus hijos. Dios está, dice su palabra: busca el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Tenemos que quitarnos esos ídolos, hermano. Yo te invito a que hagamos una reflexión de cuáles son esos ídolos que nosotros estamos adorando o estamos prefiriendo en vez de nuestro Señor Jesucristo, en vez de nuestro Dios. Y mientras no echemos fuera de nuestro corazón, no echemos fuera de nuestras vidas esa idolatría, Dios no nos va a escuchar. Él dice: ¿por qué voy a permitir que me consulten a mí? Otra parte que nos aleja de la respuesta de Dios en las oraciones es la tacañería. Proverbios 21:13 dice: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Cuando tú estás, hermano, como decía mi hermano hace rato también, que cuando tú estás en abundancia y puedes tener la oportunidad de ayudar a un hermano que está caído en desgracia y no lo haces,
eso Dios lo considera como tacaño, porque tú estás cerrando tu oído o tus ojos ante una necesidad de un hermano. Tú puedes apoyarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho tierra de bendición para bendecir. Si tú estás en abundancia, comentaba en una reunión, es mejor dar, dice su palabra, que recibir. Cuando tú das, cuando tú aprendes que este principio de dar es de beneficio, de bendición para nosotros mismos, es cuando más te florecen las cosas. Tenemos que aprender este principio, el poder dar. Es mejor dar que recibir, el no ser tacaño. El si vemos a un hermano que está necesitado, y no solamente un hermano, gente inconversa de allá afuera que necesite, y nosotros como iglesia o nosotros como vencedores, como varones, podemos hacerlo de una forma personal. Mientras lo hagamos en el nombre de Jesús y para Dios, no estás ayudando a esa persona, estás ayudando a Dios, a Jesús. Él ve lo que tú estás haciendo, Él ve y Él te lo recompensará. Dice su palabra que al 100 por 1 serás multiplicado cuando no te cierras a la tacañería. El siguiente punto son los problemas en el hogar. Cuando tú tienes problemas en tu casa a causa de no seguir las reglas de nuestro Señor, nos dice Primera de Pedro 3:7: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Nos está hablando a nosotros como vencedores, como varones, que respetemos y seamos comprensivos con nuestras esposas. Nos está hablando que si nosotros no aceptamos el mandamiento que Dios está poniendo, nuestras oraciones no serán escuchadas. Cuando nosotros cumplimos con este mandamiento, dice, nada estorbará tus oraciones, nada lo hará. Cuando nosotros cumplimos, que tenemos problemas en el hogar y en vez de nosotros ser comprensivos, llegamos a regañar a la esposa, no tienes la comida, no quiero comer y no hay nada. ¿Dónde queda tu comprensión? Oye, si la esposa, llegas del trabajo, yo entiendo que llegamos cansados, llegamos aturdidos de un día de trabajo, pero tampoco sabemos cómo le fue en la casa, tampoco sabemos de qué manera ella hizo. Si no hizo la comida, algún motivo tendrá, ¿no? Se enfermaría un niño, estuvieron haciendo otras cosas. Lo ideal es preguntar primero, ¿sabes qué? Oye, ¿qué pasó, no? ¿O por qué no está esto? De una manera cordial, que tú puedas relacionar esos problemas, porque la gracia, recordemos que la gracia, si Dios nos da esa gracia, dice que Él nos da el grato don de la vida y somos herederos con Él. Ambos, no nomás como vencedores, tu esposa, ambos son herederos del grato don de la vida. Debemos dar gracias a Dios porque nos da la vida, nos regala la vida. Nosotros tenemos, y de igual forma, hay citas bíblicas que hablan de las esposas, ¿no? Pero nosotros estamos como vencedores. Estamos hablando de que nosotros, ¿por qué nuestras oraciones como varones no son contestadas? El libro de Primera de Pedro también lo dice, en el capítulo 3, el 3:1, le habla a las esposas también. Si tú lo puedes leer en tu casa, hermano, adelante, pero estamos hablando como varones y de qué manera Dios nos dice a nosotros como vencedores, ¿por qué no son escuchadas nuestras oraciones? Si dejamos que esos problemas en el hogar nos dominen, nuestras oraciones no serán escuchadas. Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Qué nos impide? No. Nosotros lo primero que tenemos que buscar para que nuestras oraciones sean escuchadas es el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios en nuestras vidas. Ya leíamos hace rato que todas nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos nada más para nosotros, para satisfacer nuestros deleites. Somos egocéntricos y en cambio dejamos de orar por el reino de Dios. ¿Qué hacemos? Oramos para nuestro propio yo, nuestro yo-yo, como dice mi hermano Johnny. El yo esto, yo aquello, el reino del yo y no el reino de Dios.
Así que nuestro Padre Celestial, Él ya conoce todas nuestras necesidades, lo que es comida, bebida, seguridad. Tienes que trabajar, tu casa, tu carro, lo que tú necesitas. Si eres rechazado, si no eres rechazado, si tú necesitas una buena educación, todo lo tiene Dios. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo cuando quiera, como quiera y donde quiera. Pero entonces, ¿por qué necesitan nuestras oraciones? Para que nosotros vayamos a su presencia y hablemos con Él. Tenemos que buscarlo a Él, para que Él sepa que nosotros estamos ahí para buscarlo. El libro de Mateo 6:8 y el 6:32. Vamos a hacer un pequeño resumen de eso nada más. Dice: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Nuestro Padre Celestial, antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros lo hablemos con voz clara, con voz audible, que le pidamos lo que necesitas. Tenemos que hablar acerca de pedir el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros pedimos el reino de Dios, dice Romanos 14:17, que el reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. No que tú tengas aquí comida, bebida, deleites, que son placeres de este mundo, placeres que la carne nos quiere hacer creer que ese es el reino de Dios, pero realmente es la justicia, la paz y la alegría. Ese es el verdadero reino de Dios. Y hay otra cosa más importante que a veces nosotros hacemos, y eso nos impide alcanzar que nuestras oraciones sean contestadas, que es que cuando nosotros tenemos una necesidad, nos enfocamos más en esa necesidad, en ese problema. Oramos, pero por esa necesidad, por ese problema, y creemos que no lo vamos a vencer, y creemos que es muy fuerte. Como decía el hermano Johnny, es que yo sí voy a orar: Padre, sana a mi esposa, sana a mi hija, pero no creo, porque es una enfermedad. Ahorita el COVID está muy fuerte y es de todo. Nos enfocamos en la necesidad. Dice un dicho por ahí, un adagio, dice: dile a tu problema, no, dice, no le digas a Dios que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un gran Dios y vas a salir de él. Pero nosotros cometemos al revés. Hacemos que ese problema, creemos que Dios no lo puede sanar. Claro que lo puede sanar. Enfócate en el reino de Dios, enfócate en buscar a Dios, enfócate en hablar con tus amistades, en hablar con tus amigos, con tus familiares, en que realmente ese problema va a ser vencido por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús y será vencido. Tenemos que orar por otras cosas y agradecerle a Dios porque ese problema o esa necesidad será vencida. No estar pensando en que ay, tengo este gran problema, no lo puedo solucionar. No, dale gracias a Dios, porque va a llegar esa bendición, va a llegar a responder Dios nuestras oraciones cuando nosotros confiamos en Él, y Él va a suplir toda necesidad que tengamos. Pero tenemos que creer realmente. En la Biblia hay un buen ejemplo de cómo el reino de Dios en nuestra vida puede llegar, y lo encontramos en el libro de Primera de Reyes 3, del 5 al 14. Cuando Salomón lo hicieron rey, él era muy joven, y ese es uno de los grandes ejemplos. Y nosotros tenemos que darle prioridad al reino de Dios, en pedirle a Dios realmente la cordura. Vamos a hacer yo te recomiendo en tu casa, hermano, que lo leas completo. Si quieres ver Primera de Reyes 3, el versículo trata desde el capítulo 5 hasta el 14, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Cuando a Salomón lo hicieron rey, Dios se le presenta y le dice: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme, dice. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Imagínate, ¿no?
Él estaba hablando con Dios, podía pedirle joyas, riquezas, todo. ¿Y qué hizo? Pidió lo importante, el reino de Dios. Yo te ruego, dice, que le des a tu siervo el discernimiento para poder gobernar a tu pueblo. Él sabía que era un pueblo rebelde, sabía que era un pueblo problemático. Y dice: Dios, dame ese discernimiento, dame esa sabiduría para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Sigue más adelante, dice: al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: te daré un corazón sabio y prudente, pero además, aunque tú no lo has pedido, dice, te daré riquezas, esplendor en toda tu vida, y ningún rey podrá compararse contigo. Wow, imagínate. Es eso que tenemos que buscar nosotros, el reino de Dios en nuestras vidas. Pedir primero para la honra y gloria de Dios, porque Él estaba pidiendo discernimiento y sabiduría para poder gobernar un pueblo de Dios. Y Dios dijo: por cuanto me pediste eso, te voy a añadir otras cosas. Es su palabra que busquemos el reino de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Salomón nos dejó este ejemplo de que cuando buscamos realmente lo que es el reino de Dios, Él nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, porque Él lo sabe. Amados hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Para concluir, yo te quiero decir que hay nada más 3 tipos de oraciones que tenemos que hacer. La primera es una oración de agradecimiento a Dios. Tenemos que orar para agradecerle a Dios por su esplendor, por el regalo de la vida, porque Él es glorioso, maravilloso. Una oración de adoración a nuestro Dios. También tenemos que hacer una oración personal por nosotros mismos, una plática directa, una charla directa con Dios, que Él abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que Él nos abra nuestro corazón y deje salir todos esos pecados que tenemos ocultos, que a veces ni nosotros mismos sabemos. Pedirle a Dios que revele nuestros pecados ocultos, que traiga la luz para que nosotros podamos ser libres y podamos estar dentro de su gracia. Esa es la oración personal con nosotros mismos. Y por tercera, tenemos que hacer una oración por todos nosotros, que nosotros llamamos una oración de intercesión. Tú tienes que orar por tu hermano, tienes que orar por tu ciudad, tienes que orar por tu país, tienes que orar por el mundo. La iglesia ha sido llamada a interceder en estos tiempos por el mundo. La iglesia es el transporte en el que Dios va a traer la bendición al mundo. Tenemos que orar para nosotros tener un beneficio en nuestra casa, tener un beneficio en nuestra ciudad. Tenemos que alinearnos a lo que Dios nos dice, hermanos. Yo le doy gracias al Padre porque te has conectado. Vamos a orar, hermano. Yo te invito que desde tu casa inclines tu rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido comprender tu palabra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos conectados, amado Rey, que de su casa nos siguen, Señor, y sé que esta palabra de bendición será llegada. Y en este nuevo comienzo, Señor, que estamos avivando nuestra ciudad, yo te pido que traigas entendimiento a todos los corazones, Señor, a que busquemos primero tu reino, Padre, a que tú nos enseñes, a que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, por tus caminos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que se conectan, amado Padre, y los declaro vencedores, varones justos, Padre, que están aquí presentes contigo, Señor. Tú has prometido que donde 2 o 3 reunidos en tu nombre estén, ahí estarás tú, Señor. Tú estás en medio de ellos. Tú los abrazas, Padre. Tú los bendices, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, hermanos, por haberte conectado en este tiempo, en esta hora. Yo te invito a que no te pierdas las demás transmisiones, porque así como eso hemos hablado de adoración, también vamos a hablar del ayuno. De qué manera es, porque a veces vemos el ayuno como una carga, como una
algo que digamos nos vamos a malpasar. Y no, hermanos, el ayuno es una bendición de Dios. Tenemos que aprender a ayunar, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Te recuerdo los horarios de nuestras transmisiones. Empezamos los días lunes con oración y avivamiento con las hermanas de intercesión, lunes a las 8 de la noche. Los jueves, como hoy, vencedores, 8 de la noche. El día sábado tenemos 2 transmisiones, Iglekit a las 11 de la mañana y Jóvenes en Acción a las 9 de la noche, con temas muy relevantes para los jóvenes y lo mismo para los niños. Conecta a tus niños si tienes niños en tu casa a las 11 de la mañana los sábados, y en la noche los jóvenes que se conecten. Y nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad los domingos, en vivo, totalmente vivo, aquí en nuestras instalaciones de Maestro de Galilea a las 11 de la mañana. Te invitamos, hermano, a que te congregues con nosotros. Y si no puedes por alguna otra razón o estás fuera de la ciudad, te invitamos que te conectes a las 8 de la noche en nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad, que será de gran bendición. Dios habla cada día, Dios habla diario, y alguna palabra de bendición te será llegada a tu vida. Tú la escucharás, hermano, no la desperdicies. Damos gracias a mi hermano Isaías, que me acompañó en la primera parte, mi hermano Johnny, mi hermano Carlos me acompañó aquí en el teclado con la música de fondo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, hermano, por haberte conectado, y recuerda que somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Muchas bendiciones, hermanos.